Vamos rápidamente a nuestro tercer y último invitado del día de hoy. Estoy hablando de un economista, por supuesto, investigador docente. Estoy charlando y saludando al señor Gustavo Burachic. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, Gustavo, obviamente queremos hablar de la situación de empleabilidad. Se han arrojado los últimos números del INDEC que has compartido con nosotros, por eso te estábamos llamando para poder compartirlos públicamente. Sí. Bueno, la situación laboral, ayer se publicaron los datos del primer trimestre de este año para Bahía Blanca y los demás aglomerados urbanos del país. Bien. Los datos de Bahía Blanca muestran que la situación crítica del mercado de trabajo no se recuperó. Es decir, el punto más bajo de la crisis, que fue mediados del año pasado, se revirtió solo parcialmente en la segunda mitad del año pasado, pero esa recuperación no es completa. Claro. Por lo tanto, los datos del primer trimestre lo que muestran es que Bahía Blanca todavía no recuperó el nivel de empleo que tenía cuando comenzó la pandemia y las medidas de aislamiento en el primer trimestre del año pasado. Claro, sí. Esa es la situación. Sí, realmente en la ciudad, si uno camina un poco, ve lo que está pasando. No es una novedad, una sorpresa que podamos ver que hoy por hoy la situación de empleo sigue preocupante. Claro, recordemos que ya cuando se instaló la pandemia, cuando empezaron las medidas de aislamiento en marzo del año pasado, la situación laboral de Bahía Blanca y la situación laboral del país en general ya era muy mala. Claro. Es decir, que lo que muestran los números del primer trimestre de este año es que todavía no recuperamos ese nivel que ya era de crisis. Sí. Todavía estamos un poco por debajo de ese nivel que era muy malo desde el punto de vista del mercado de trabajo. Seguro. Esto se refleja tanto en el nivel de empleo, que es bajo, es decir, la cantidad de puestos de trabajo que hay en Bahía Blanca hace como 4 o 5 años que prácticamente no se modifica, mientras que la población sigue creciendo. Por lo tanto tenemos una deficiencia relativa del empleo que se va acentuando, se va intensificando con el tiempo. Y bueno, como contrapartida de esto tenemos dos fenómenos. Por un lado, una tasa de desocupación que es relativamente alta, estamos ahora más del 9%, y también una tasa de inactividad que es bastante alta, porque muchas personas sin trabajo, desalentadas por la baja posibilidad de conseguir un trabajo, dejan de buscar. Claro. Y al dejar de buscar pasan de ser desocupados a ser inactivos. Exactamente. Con lo cual tenemos una desocupación cercana al 10%, pero que en realidad subestima el problema de empleo que hay en la ciudad. Claro. No, está clarísimo. Los datos laborales son realmente preocupantes. ¿Cómo incide la pobreza en la población que tiene empleo? Me estoy refiriendo sobre todo a la pérdida de poder adquisitivo que se está generando y que va en crecimiento, y lo que impide también, ¿no?, repartir un poco más, que el tema de las changas, que se puedan generar otro tipo de subempleos para generar un poquito más de movimiento. Bueno, sí, justamente en este boletín estadístico, el que hemos publicado ayer, incluimos, como hacemos siempre, una pequeña nota de investigación. Sí. Que se basa en datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC, que se realiza en 31 aglomerados urbanos del país. Sí. Y lo que vemos es que en Bahía Blanca, y el fenómeno se repite también a nivel nacional, de cada 100 nuevos pobres
que hubo en el último periodo. Recordemos que la pobreza en Argentina viene aumentando sin interrupción desde el 2018 en adelante. De cada 100 nuevas personas pobres, es decir, personas que viven en hogares pobres, solamente el 30%, mejor dicho, perdón, un poco más del 20%, un poco menos de una cuarta parte de esas 100 personas nuevas pobres, son personas que están en el mercado de trabajo. Repito, de cada 100 nuevos pobres, 80 de esas personas, 80% de esas personas no tienen edad de trabajar o son inactivos, ¿no es cierto? Porque se trata de niños o personas mayores. Claro. Solamente un cuarto de 20 o 25 de esas 100 personas que se incorporan a la pobreza en el último periodo están en el mercado de trabajo, y la mayoría de ellas son pobres no porque no tengan trabajo, sino porque tienen un trabajo mal pago, es decir, un trabajo cuyos ingresos no alcanzan para sostener una canasta básica de consumo. ¿Por qué es importante esto? Sí, es muy importante. Me parece que todos los días todos estamos perdiendo un poco de poder de compra, ¿no? Todos los días está sucediendo esto. Es decir, normalmente se asocia la situación de pobreza a una situación de falta de empleo. Lo que está ocurriendo en Argentina es que personas con empleo caen en la pobreza con bastante frecuencia, porque el sistema de actualización de los salarios en un marco inflacionario es incapaz, no sigue el ritmo de la inflación. Entonces, los sectores de ingresos más bajos, que son la mayoría, porque la mayoría de esos asalariados tienen salarios muy bajos, están permanentemente cayendo en una situación de pobreza. Es decir, sus ingresos, al no poder seguir el ritmo de la inflación, caen por debajo de lo que es la línea de pobreza, que es una canasta básica de consumo. Y esto hay que relacionarlo no solamente con la inflación, hay que pensar bien este tema, porque la inflación es un hecho, es indiscutible, pero dada la inflación, ¿qué es lo que pasa? Que los salarios no logran alcanzar a la inflación. ¿Cómo puede ser que, sabiendo que hay inflación, conociendo el gobierno y conociendo los sindicatos y con las organizaciones económicas, sabiendo que vivimos en una sociedad con una tasa de inflación tan alta, no se hayan aplicado mecanismos que permitan mantener el poder adquisitivo del salario para evitar precisamente que los asalariados estén cayendo permanentemente en la situación de pobreza? Por lo tanto, en mi opinión, no es solamente la responsabilidad de la inflación, la pobreza de los trabajadores. Es la inflación, pero también es una estructura social y una estructura sindical que está permitiendo la erosión de los salarios reales. Y es el Estado, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno, que está diseñando una política de negociaciones salariales que está produciendo pobreza. Y digo esto porque el propio Estado negocia acuerdos salariales en paritarias con los empleados estatales en todos los niveles, que están muy por atrás de las tasas de inflación. Claro. Sí, está clarísimo. Esos acuerdos paritarios, o los que firman los grandes gremios industriales, dirigidos por dirigentes sindicales afines al partido político que gobierna la Argentina actualmente, están firmando todos acuerdos salariales que van muy por atrás de la inflación. Es verdad, esto está clarísimo, esto lo vemos todos los días. Es fácil echarle la culpa a la inflación, pero no se trata solo de la inflación, es la inflación, pero también hay una estructura política que está usando la inflación para destruir el poder adquisitivo del salario. La verdad que está clarísimo, y esto lo estuvimos charlando durante toda la semana aquí en el programa. Gustavo, perdóname que te interrumpa, son las 19:59 y tengo que entregar el estudio, perdóname.
Voy a volver No, a llamarte porque la verdad es que este tema obviamente que nos interesa mucho, lo queremos discutir y lo queremos profundizar. Te pido mil disculpas, se me ha terminado el programa y obviamente te vamos a estar llamando la semana que viene para poder profundizar en estos temas, ¿sí? Bueno, cómo no. Te mando